En estos últimos días hemos estado aquí con mucha paciencia, oyendo a compañeros diputados y diputadas externando una serie de comentarios y apreciaciones acerca de la ejecución del presupuesto. Quiero retomar este tema porque me parece que hay una serie de sesgos, tanto a nivel de análisis como de información, lo cual es inconveniente y mucho peor cuando se cae en un discurso demagógico. En vista de ello, quiero hacer referencia a las explicaciones surgidas de declaraciones realizadas desde el Poder Ejecutivo con el objeto de enfatizar sobre sus puntos de vista e intentar una aproximación que pueda aclarar dudas sembradas. La Presidenta de la República ha sido clara en cuanto a la subejecución presupuestaria, constituida por el monto que no se ha gastado con relación al presupuesto asignado a los diferentes ministerios y poderes de la República en el 2011. En ese contexto señaló que se ha seguido una política orientada a reducir al máximo los montos restantes de los presupuestos para cada año, insistiendo que los recursos con que cuenta el Ejecutivo han estado mejor orientados, evitando un mayor endeudamiento. No se nos olvide que este país tiene un déficit fiscal casi del 5%, que es muy serio. Ello porque los recursos que no se ejecutan no se pierden, debido a que al ser la mitad del presupuesto financiado con deuda, es decir, que si yo pido prestado 100 colones, si yo le doy, a mi hijo 100 colones a que gaste en una semana, y de esos 100 colones, 50 colones me los prestaron a mí el señor de a la par, yo prefiero que mi hijo solo gaste 50 y no los 100. ¿Por qué? Porque la otra semana voy a tener que pedir otros 50 y lo que voy a deber no son 50, son 100. Así es como hay que entender esto del presupuesto y lo de la ejecución que estamos haciendo en este país. Porque cada vez que emitimos en deuda colones, nos vamos hundiendo más porque no tenemos respaldo para esa plata. Así también recalco que en estas evaluaciones los empréstitos extranjeros deben agregarse a los presupuestos anuales, pese a que tengan varios años plazo para su inversión. Por su parte, el ministro de Hacienda ha sido enfático en que el monto no ejecutado es mínimo, debido a que más del 80% de la ejecución del presupuesto corresponde a salarios, pero en donde más se subejecuta es en gasto de capital, es decir, inversión de obra pública. Sin embargo, se debe tener en cuenta que con fondos externos provenientes de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que aquí en esta asamblea hemos aprobado, y otras fuentes, se han iniciado una serie de obras importantes de infraestructura para este país, que creo que este gobierno va a pasar como el gobierno que mayor obra importante de infraestructura ha hecho al país. Adicionalmente, el ministro Ayales argumentó, y estoy abriendo comillas, que es normal que se realicen cambios en un presupuesto, por lo cual no todo se ejecuta, mientras que los 23.269 millones de colones que no se ejecutaron por concepto de intereses, más bien deberíamos felicitarlos, debido a que ese monto representó
un menor endeudamiento por parte del gobierno. En otra esfera del gobierno, y voy a hablar del Ministerio de Educación, al ser interpelado el señor ministro, también decía, es mentiras, ya que en estos dineros fueron trasladados los 52.000 millones a las juntas de educación y esos dineros están en movimiento. ¿Qué quiere decir en movimiento? Y lo explicó muy bien el señor ministro de Educación en la Comisión de Hacendarios la semana pasada. Ya están dados en diseño proyectos, ya están en procesos, ya están algunos en ejecución. No son dineros que han sobrado, sino que ya se están dando. Y en verdad, al final de todo esto, lo que va a quedar es un remanente del 1%. Habiendo parafraseado a la señora presidenta y a los ministros de Hacienda y de Educación, quiero decir que si bien es cierto que el tema de la subejecución presupuestaria es de vieja data, se cometen serios errores en su análisis y ellos se encuentran asociados a varios mitos que voy a ir enumerando. El primero de ellos es, se gasta lo que se presupuesta. Un presupuesto, y que lo entendamos aquí, no significa otra cosa que una autorización de gasto, estimado sobre las proyecciones que se realizan. La Asamblea Legislativa lo que hace es en realidad autorizar esa proyección de gasto, cuando aún no están necesariamente aseguradas las fuentes económicas que dan sustento definitivo a la proyección realizada. Los montos presupuestados no quieren decir dinero constante y sonante en las arcas del Estado. Segundo mito, la ley de contratación administrativa ayuda a agilizar procesos de ejecución. De no haber un cambio sustantivo en los actuales procesos de contratación administrativa, ley que en su momento fue aprobada a golpe de tambor, será muy difícil cumplir términos de ejecución que dice esa ley. En la actualidad, cualquier apelación puede poner en jaque el proceso de cumplimiento de la ejecución presupuestaria. Empréstitos millonarios es otra de las cosas que aquí se han hablado. Hay suficiente dinero porque se aprueban empréstitos millonarios para obras de infraestructura que se ven reflejadas en el presupuesto. Sin embargo, estos recursos deben ser desglosados de acuerdo a la voluntad de esta Asamblea Legislativa por cada proyecto que se realice, una especie de picadillo que hace inviable el cumplimiento dentro de los términos del periodo. Inicio y fin de los proyectos. Aquí estamos pidiendo que este proyecto inicie en tal fecha y termine en tal fecha. La tramitología de las concesiones para proyectos significativos se topa también hasta con los cambios climáticos. Para cuando los proyectos son autorizados en virtud de la tramitología interna, el tiempo para realizarlos los condena a mayores demoras y a consecuente subejecución. Esto por cuanto topan hasta con la época lluviosa y la ejecución se torna también más difícil. El valor de los presupuestos plurianuales. Por eso los presupuestos plurianuales reflejarán cada vez más hacia el futuro las posibilidades realistas de ejecución de proyectos y hacia eso hay que desplazarse. La proyección anual es insuficiente, poco realista y muy tortuosa.
las leyes de anticorrupción que hemos aprobado en esta Asamblea. El empleado público es en la práctica un delincuente hasta que no demuestre lo contrario. La ley de enriquecimiento ilícito y otras han hecho que los procesos de ejecución se vuelvan lentos, porque los funcionarios públicos evitan ser expuestos y se apegan a una excesiva tramitología. Aunque la paradoja es que esto ayuda a generar prácticas de corrupción para quienes desean rápida ejecución de proyectos y encuentren quién se presta para eso. Hemos vuelto aún más lenta la burocracia estatal para obtener resultados con la ejecución. Al entrar en el plano de las cifras, el ministro de Hacienda indicó que el porcentaje de la subejecución de presupuesto nacional, y aquí se ha hablado mucho de eso y hace unos minutos, que alcanzó 120.000 millones de colones, que eso equivale al 2.2% del presupuesto total del 2011, siendo este, y lo decía el señor ministro de Hacienda claramente, uno de los más bajos de América Latina. Sobre esas cifras, lamentablemente, los datos de la Contraloría General de la República no son coincidentes del todo, ya que el nivel de subejecución que reporta en su informe la Contraloría es menor que el publicado, puesto que considera como parte de la subejecución presupuestaria, y aquí quiero ser muy clara, ahorros por 220.000 millones de colones que ha logrado el gobierno en los rubros de remuneraciones, intereses y amortizaciones, como producto de las directrices para la contención del gasto y de una buena gestión de la deuda que se hizo por parte de la Presidencia de la República el año pasado. El ministro Ayales fue enfático al aclarar que, y abro comillas, la no ejecución de esos gastos en remuneraciones, intereses y amortizaciones no refleja un problema de mala gestión pública, sino el resultado de políticas del gobierno orientadas al ahorro de recursos y la gestión de riesgos financieros. Cierro comillas. No debemos olvidar que el impacto causado sobre la ejecución del presupuesto obedece a la directriz presidencial para la contención del gasto, que conlleva a la creación de nuevas plazas e impide llenar las plazas que queden vacantes. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la subejecución del gasto en intereses y amortizaciones en el 2011 es producto de una buena gestión de deuda, que redujo los costos financieros más allá de lo proyectado y logró y alargó los plazos de la deuda para disminuir la carga de amortizaciones que originalmente se concentraba en ese año. Este bajo porcentaje de subejecución refleja el impacto de los controles implícitos en los procedimientos de contratación pública, sin obviar la necesidad de mejorar la calidad administrativa en varias unidades del gobierno. Precisamente para mejorar esa capacidad, el Ministerio de Hacienda inició este año un programa de asistencia técnica para las distintas unidades del gobierno central, con lo que se espera aumentar las prácticas de ejecución en general. Programa que ha sido reconocido también por el Banco Interamericano de Desarrollo en sus estudios sobre cómo mejorar la gestión en cuanto a los presupuestos. Para comprender los temas presupuestarios es imprescindible tener bien claro que el presupuesto no es más que la estimación anticipada de los gastos en los que se pueden incurrir y los ingresos que pueden ser
captados. En este marco, y quiero hacerlo repetitivo, el Ministerio de Hacienda ha recordado que al analizar los porcentajes de ejecución del presupuesto nacional, se debe considerar que en él se establece un máximo de gasto que el gobierno central puede ejecutar durante cada año, que es normal, tanto a nivel de gobierno como de la empresa privada, que una parte del presupuesto quede sin ejecutar. Lo anterior, por cuanto todo presupuesto se prepara con base en proyecciones para el año siguiente, por lo que es necesario dejar cierto margen en esa autorización máxima de gasto, previendo que los costos para las actividades planeadas suban más que lo esperado o que haya cambios en las prioridades ante imprevistos. Por ejemplo, ¿cómo puede usted decir que los intereses se van a mantener en tanto porcentaje durante todo el año entrante? También es necesario recalcar que debido a que más de 2 billones de colones del presupuesto del 2011 se tuvo que financiar con endeudamiento, la subejecución tiene como contraparte un menor endeudamiento, aunque a algunos no les guste, y no un saldo de recursos ociosos en las cuentas del gobierno central, como algunos políticos también han asegurado. Para concluir, el ministro de Hacienda nos decía, y abro comillas, esto significa que si los gastos que se habían autorizado en el presupuesto no se ejecutaron, nuestra tesorería tampoco se endeudó para financiarlos y no incurrió en el costo financiero asociado. Hasta aquí las palabras del ministro. Dicho esto, esperaría que el análisis y las conclusiones a que los costarricenses lleguemos tengan bases sólidas y no partan de conceptos equivocados, y mucho menos que asuntos de tanta importancia para el país en tiempos fiscales sumamente difíciles no se presten para hacer demagogia. Yo quisiera también aquí mencionar esta tarde alguna duda que tengo sobre qué es lo que está haciendo la Contraloría General de la República, porque al ver este informe que hace la Contraloría, el ente fiscalizador, el que conoce históricamente lo que ha pasado en los presupuestos de la República, no señale las trabas que he dicho antes de las leyes que hay en este país para cuando se entra a una licitación, cuánto dura una licitación, cuántos permisos, las leyes que aquí se han pasado, por ejemplo en ambiente, cuánto duran en darse, cómo se apela a quiénes y cuánto tiempo se ocupan las apelaciones de esas licitaciones. ¿Qué está haciendo la Contraloría General de la República si históricamente ha visto estos problemas? Nos han dicho en la comisión, y así lo han dicho cuando han venido aquí a la comisión tanto de gasto público, sobre todo, ahí la oí, que no tienen capacidad para evaluar o fiscalizar cada uno de esos entes que reciben que recibe los entes de servicios públicos, como las juntas de educación, como, y aquí quería también señalar otros entes que faltan y que sacan a licitaciones y duran. Pero la Contraloría tiene el deber, si hace un informe de esta clase, de señalar esas trabas, de señalar y a señalarle a la Asamblea Legislativa también que debe modificar esas leyes que están atrasando la ejecución presupuestaria y que están atrasando el desarrollo de nuestro país. Quería hasta aquí, señora presidenta.